Este día, 4 de abril de 2020, no todas las personas en el mundo han sido infectadas con el coronavirus, pero sí todas ya sienten sus efectos, incluyendo el pueblo remanente. Estamos avanzando a pasos acelerados hacia la crisis más grande de todos los tiempos. Y es por eso que he titulado el mensaje de hoy: La crisis del coronavirus, un presagio de la crisis que se avecina. Esta crisis ha llegado primeramente en la parte económica. Los organismos financieros internacionales, estos que son los que tienen a los países del mundo de rodillas pidiéndoles dinero cada vez, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, estos que tienen el control de las finanzas en el mundo, que después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron en el mundo para regir las políticas financieras, estos que trabajan muy bien de la mano con las Naciones Unidas y que de la misma manera trabajan bien de la mano con el papado, estos han dicho lo siguiente: que la planificación económica para el coronavirus es esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Así que no son buenos los pronósticos a nivel económico. El coronavirus ha sido el argumento para que esperemos lo mejor, pero nos preparemos para lo peor. Siguen diciendo que esta no es una crisis como cualquier otra, que nunca en la historia del FMI hemos presenciado un estancamiento de la economía mundial. Ahora estamos en recesión, y que es mucho peor que la crisis financiera mundial del 2008. Esta es la hora más oscura de la humanidad, dicen los que esclavizan a los países financieramente hablando. Todos los países están endeudados con ellos. Y por cada dólar, por los millones de dólares que le otorgan a los países, junto con esos millones van las condiciones. Quítenle a la gente el subsidio del gas, quítenle a la gente el subsidio al transporte, quítenle a la gente el subsidio a la electricidad, quiten todo ese tipo de beneficios que le dan a la gente. Y es por eso que vemos revueltas en el mundo, vemos movimientos sociales que se levantan, revueltas políticas por los gobiernos que implementan medidas en contra del pueblo. Pero que a estos no les queda más, porque los organismos internacionales a nivel financiero los obligan a que lo hagan. Esto, dicen ellos, esta es la hora más oscura de la humanidad. ¿La hora más oscura de la humanidad? Eso solo me recuerda aquella vez cuando en la Edad Media se decía que era el mediodía para el papado y la medianoche para el mundo. Ya sabemos nosotros todo lo que ocurrió en esa época en contra de los cristianos. Pero la CEPAL, el organismo de las Naciones Unidas a nivel económico para la América Latina, que trabaja muy de la mano con ellos, mire lo que dice. CEPAL estima una contracción de menos 1,8% del Producto Interno Bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en 10 puntos porcentuales. Esto llevaría a que de un total de 620 millones de habitantes en América Latina, el número de pobres en la región
suba de 185 a 220 millones de personas. En tanto que las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 a 90 millones. Estos son los pronósticos que nos dan las Naciones Unidas, tomados de la mano del FMI y del Banco Mundial. Millones y millones de más pobres en el mundo por el coronavirus. Entonces dice las Naciones Unidas, necesitamos repensar todo, la economía completa. Necesitamos una nueva visión para enfocarnos en cómo sobrellevar este escenario tan difícil que tenemos por delante. Así que van a repensar todo, la economía completa. Y la vocero o la vocera de esta Naciones Unidas, la CEPAL, dice: Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas, dice que hay que pensar muy bien el modelo de desarrollo que va a salir de esta crisis. Si va a ser el capitalismo, muy bien, pero un capitalismo diferente, un capitalismo mucho más inclusivo, mucho más sostenible. Así que están buscando un nuevo modelo de desarrollo que debe salir de esta crisis, que está bien que siga siendo el capitalismo, pero un capitalismo diferente, más inclusivo y mucho más sostenible. Sostenible. ¿Quién va a sostener a quién? Según se desprende de la Agenda 2030, que ellos mismos promueven, ¿quién va a sostener a quién? Es el gobierno. El gobierno va a sostener todo por medio de políticas de control mundial, donde todo el mundo debe obedecer. Finalmente, con todo esto, lo que se avecina es una especie de esclavitud moderna. Y una de esas políticas que están buscando implementar es el dólar digital. Hoy por hoy el dólar digital es opcional. Lo usamos porque nos conviene. Pagamos electrónicamente bien rápido, pero todavía podemos conservar dinero en efectivo. Pero ya vimos aquí en el Congreso, en estos días, metiendo ya una pieza de ley, los congresistas, de que se apruebe el dólar digital. Hermanos, ¿qué habría con el dólar digital aprobado por ley? Ni más ni menos que un control total de todos los dineritos que pueda tener la gente pobre. La gente tendrá que estar dependiendo solamente del dinero plástico, del dinero digital. Eso no va a ser otra cosa que un control completo. Y finalmente, el control llegará hasta el punto de decidir quién compra y quién vende. Y esto no será otra cosa que encaminarnos al cumplimiento de Apocalipsis 13, a lo cual les invito a que leamos en esta hora. Apocalipsis 13, 16 al 18. Aquí las escrituras dicen, Apocalipsis 13, versículos 16 al 18. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente,
y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. Aquí nosotros miramos, hermanos, a un poder que decide quién compra y quién vende. Un poder que determina a quién se le puede vender y quién es el que puede comprar. Hay un control financiero aquí. Y nosotros estamos mirando que según lo que están diciendo los organismos financieros internacionales, va a salir un nuevo modelo de desarrollo económico que va con esa tendencia al control financiero global. Las escrituras hablan que hay un poder que se levantará en la tierra y que hará que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente y que se les controle financieramente al punto de que no puedan comprar ni vender. ¿Quién hará esto y cuándo lo hará? Solo hay una persona en este tiempo del fin que, sin ser economista, sin ser teólogo, sin ser experto en los temas que se tratan hoy en día en el área financiera, el Señor le revela quién va a hacer esto y en qué va a consistir esta marca y este control. Vamos a ponérselos acá en la pantalla. Y esta persona no es otra que la hermana Elena White. La hermana Elena White, por la gracia de Dios, con muchos años de anticipación, nos dejó por escrito todas estas cosas que estamos viendo y que aquí Apocalipsis dice que se va a dar. Ella nos dice, ¿quién va a hacer esto? Dice, ¿hay pruebas de que el gobierno norteamericano hará esto? Y que obligará a todos sus súbditos a recibir esta marca en la diestra, absteniéndose de todo trabajo, o en la frente, es decir, libremente y por su profesión de fe. Noten, reciben la marca, dice, en la mano derecha, porque se abstienen de trabajar. Y también la reciben en su frente, porque libremente aceptan esa marca como una profesión de su fe. Pregunta la sierva del Señor, ¿hay pruebas de que el gobierno norteamericano hará esto? ¿Y que va a obligar a todos sus súbditos a recibir esta marca en la diestra? Ella sigue diciendo, en verdad, dice, las pruebas abundan. Ya varios estados, dice, por separado, han perseguido a los que realizaban trabajos comunes en domingo. Por la multiplicación de las decisiones judiciales contrarias a la Constitución y al verdadero espíritu americano, y por la enorme presión de los entusiastas religiosos sobre los magistrados, la nación de los Estados Unidos se está dirigiendo hacia el fin lógico de los pasos ya dados, a saber, una unión completa de la Iglesia y el Estado y la elevación del domingo al estado de ley. Entonces, el poder que pone, según vemos acá, que impone la marca de la bestia y que obliga a las personas, según vemos nosotros acá, los Estados Unidos de América, es el que hace esto. ¿Qué vendrá luego? Dice, habrá quienes, dice, en conciencia, obedientes a Dios y a su palabra, no podrán observarla, esa ley. No podrán rendir obediencia al estandarte de otra potencia. Por lo tanto, las leyes se volverán más estrictas, pero serán violadas
por razones de conciencia. El gobierno cegado y lanzado en su carrera fatal creerá necesario mantener su falsa dignidad. Impondrá multas y penalidades cada vez más severas hasta la confiscación de los bienes y la privación de la ciudadanía. Y los herejes, entre comillas, no podrán comprar ni vender. Serán boicoteados. Y aún más, si persisten en lo que un gobierno cegado llama obstinación, serán considerados traidores y el castigo que merece la traición es la muerte. La profecía declara que el gobierno de los Estados Unidos llegará aún a decir que a los tales se les ha de dar muerte. Lo ya explicado demuestra que el camino en el cual ha entrado ya la nación de los Estados Unidos conduce lógicamente a este fin. Y no solo esto, sino que su influencia al respecto hará retroceder al mundo a la Edad Media, a la ruina completa de la iglesia y el Estado. Los que no saben estas cosas pueden tratarlas como increíbles, mas si tan solo quieren investigar, pueden comprenderlas. Deseo de toda la gente, páginas 780 a las 781. Sí, algunos podrán decir que no sabe lo que está diciendo esta hermana. Y luego nosotros que estamos creyendo lo que ella dice, no sabemos tampoco lo que decimos. Bueno, ella nos dice que pueden tratarlas, dice, de increíbles, pero si se ponen a investigar, van a comprender esto que estamos diciendo. Los Estados Unidos de Norteamérica será el instrumento que el enemigo usará para imponer esta ley dominical y también este control financiero mundial. Pero ¿por qué va a hacer los Estados Unidos esto? Porque hay una mujer que se va a montar encima de los Estados Unidos. Ya está montada, pero se va a montar más. Y está montada sobre todos los demás gobiernos del mundo, pero se va a montar más. Y esa mujer es la que va a decirle a los gobiernos lo que tienen que hacer. Esa mujer, que las escrituras la presentan como mujer, pero que es símbolo de la iglesia apóstata, se llama Babilonia. Vamos a leer de ella en Apocalipsis 17, versículos 1 al 6. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Así que la mujer está montada sobre la bestia. La iglesia apóstata es la que jinetea a la bestia, que en este caso es símbolo de una nación, de un poder. El don profético, como aquí hemos leído, que esta mujer, los reyes de la tierra han fornicado con ella.
es decir, los gobiernos del mundo, han bebido del vino de su fornicación, que no es otra cosa que símbolo de las falsas doctrinas que ella le ha enseñado. Los gobiernos del mundo se han emborrachado con ese vino. La sierva del Señor nos da una descripción de esta mujer llamada Babilonia un poco más amplia. Se los pongo acá en la pantalla. Dice que en el capítulo 17 que acabamos de leer, en el capítulo 17 dice del Apocalipsis, se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio del papado, las cuales beben del vino de la ira de su fornicación. Así que Babilonia la componen todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio del papado. Así dice, así se representa al poder papal, que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, engaña a las naciones, prometiéndoles como Satanás a nuestros primeros padres, todo bien a los que reciban su marca y todo daño a los que se oponen a sus falacias. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue y se vestirá con las más esmeradas señales de poder. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora, pues dice que en su frente tiene un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora pregunta, ¿qué entidad le entrega su reino a este poder? El protestantismo. Un poder que mientras afirma que tiene el carácter y el espíritu de un cordero y está aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón. Está movido por un poder que procede de abajo. Carta 232 del año 1899. Así que Babilonia la componen las iglesias protestantes que devotamente le sirven al papado en su idolatría. Es por eso que le decimos a los hermanos pentecostales, bautistas, metodistas y católicos que no está bien que ustedes se estén reuniendo en las iglesias que guardan el domingo, porque todas las iglesias que guardan el domingo están devotamente sirviéndole a la idolatría del papado y componen Babilonia. Es necesario que ustedes escuchen la voz de Dios que les dice: salid de allí, pueblo mío. Busquen las iglesias donde guardamos el santo sábado, porque aquí estamos haciendo las cosas apegados a la santa palabra de Dios. Ahora, estos gobernantes que se han embriagado del vino de Babilonia, de las falsas enseñanzas, pues estos se van a poner a la orden. Se van a poner a la orden para que la mujer los jinetee y así hacerle la guerra a Jesús en la persona de sus seguidores fieles y leales. Así lo dice Apocalipsis 17. Leamos los versículos 13 y 14. Dice: estos, ¿quiénes estos? Los reyes que fornican con la Babilonia. Estos, dice, tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. ¿Qué significa esto? Que le darán todo su poder político y militar a la bestia, para que ella haga lo que quiera con ellos. Y entonces dice que van a pelear contra el Cordero, y el Cordero los va a vencer, porque Él es
Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cómo puede ser esto que los presidentes del mundo van a cederle su poder político, su poder militar a la bestia, que no es otro que el papado? Y que entonces van a perseguir al Cordero, van a pelear contra el Cordero. Por supuesto que van a pelear contra el Cordero en la persona de los seguidores del Cordero, en la persona de los fieles seguidores de Cristo. Dice la hermana Elena White, y se los pongo acá, que esta va a ser una alianza de las fuerzas de Satanás, cuando los presidentes le cedan el poder político y militar a la bestia. Y citando, dice Apocalipsis 17, 13 al 14, dice: estos tienen un mismo propósito. ¿Qué significa esto? Que habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa. La libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado, cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. Hermanos, cuando estos reyes, estos gobernantes le cedan su poder político y militar a la bestia, vendrá, dice, una persecución, una oposición. Se va a oprimir a los que decimos que adoramos libremente a Dios según los dictados de nuestra conciencia en el día santo del Señor, el sábado. Dice que en la lucha que se va a librar en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, el día de reposo del cuarto mandamiento será el gran punto en disputa, pues en el mandamiento del día de reposo se identifica el gran legislador como el creador de los cielos y de la tierra. Manuscrito 29 del año 1891. De manera, hermanos, que estamos viendo cómo se está moviendo todo para llegar aquí, a este punto. Un control completamente global, pero manejado por una mujer que se monta en la bestia. Babilonia, poder político y religioso. Sigue diciendo el don profético: muy pronto, dice, la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. Río Ángel, el 21 de marzo de 1878. Hermanos y hermanas, hoy es el tiempo de ser nosotros fieles con la obra de Dios, de devolverle al Señor el porcentaje de los recursos que es de Él y que claramente lo pide en su palabra. El porcentaje de los recursos que Él nos ha confiado, como son el diezmo y también la ofrenda. Hoy es el tiempo, hermanos, de devolverle a Dios lo que es de Él, porque muy pronto ese dinero de nada nos va a servir tenerlo. ¿Por qué? Porque la crisis lleva hacia ese momento de control financiero. La crisis generada por el coronavirus se presta
se presta para hacer los ensayos de la crisis que se avecina, generando hoy crisis económica que da por consiguiente otra crisis, la crisis laboral. Ya se empiezan a ver las filas buscando trabajo de personas y no hay trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, las consecuencias económicas del coronavirus podrían causar la pérdida de hasta 25 millones de trabajos. Y uno que se ha vuelto famoso en estos días, uno que lo desemplearon, fue el oficial del portaaviones americano por haber hecho público el pedido de ayuda para sus soldados infectados y de los no infectados. Él dijo: no estamos en guerra, dijo. Los marinos no tienen que morir. Si no actuamos ahora, no estamos cuidando adecuadamente nuestro activo más confiable, nuestros marinos. E inmediatamente lo despidieron. Y dijeron los que lo despidieron que lo despedían porque había causado pánico. ¿Y cómo no podría este oficial estar en pánico si el coronavirus también ha traído como resultado crisis sanitaria? Crisis sanitaria con los miles de muertos que van ya desde que comenzó esta crisis. Creo que la mayoría hemos visto el patético video que circula de lo que está ocurriendo allá en Guayaquil, en Ecuador. Cómo las redes sociales se han encargado de que ese video todo el mundo lo mire. Como también la saturación de los hospitales con tanto enfermo, los cuales mueren por carecer de insumos médicos. Crisis sanitaria. Y algunos dicen: es necesario que aparezca la vacuna ya, porque esa vacuna va a ser la solución. Pero otros que han estudiado este asunto de la vacuna también dicen de que esa vacuna no tanto va a ser la solución, sino que de acuerdo a los componentes que están buscando ponerle, sencillamente lo que va a hacer es modificar el ADN de todos aquellos que la reciban, mientras que otros dicen que lo que va a hacer es acidificar el organismo, trayendo más crisis sanitaria. ¿Pero qué de la crisis social? Una crisis social que lo que está causando son otros tipos de problemas. ¿Cuándo habíamos visto esto? Freeways altamente ocupados en tiempos normales, ahora desolados. Oh, mis hermanos, esta crisis social está trayendo también epidemia de soledad, porque Dios hizo al ser humano para ser sociable. Dios hizo al ser humano para que se relacionara con otros. Crisis social, epidemia de soledad. Pero ¿qué podemos decir de esta otra crisis? La crisis religiosa. Con estas restricciones que han impuesto en el mundo en cuanto a los servicios religiosos, y fieles extrañando dichos servicios
y preguntándose hasta cuándo nos volveremos a reunir para adorar como un solo pueblo al Señor. A mí me da tristeza cuando recibimos llamadas en nuestro ministerio de personas preguntándonos cuándo vamos a abrir. Hay personas que nunca han venido a nuestra iglesia y ahora el Señor les está poniendo la necesidad de querer venir. Y preguntan cuándo van a abrir en Houston, cuándo van a abrir en Dallas. Queremos ir. Nunca han venido. Sienten la necesidad de venir a congregarse con este pueblo, pero la crisis religiosa se los impide. Pero no falta quienes, aprovechándose de esta crisis religiosa, ya están promoviendo la ley dominical que va a desencadenar en la otra crisis que ya leímos en Apocalipsis 13. Y cuando digo no falta quienes, aprovechando de esta crisis, ya están promoviendo la ley dominical, me refiero a este periódico digital, el New Boston Post. Tengo la traducción en español de todo lo que está allí en inglés. Y escuchen lo que dice este periódico digital. En solo unas semanas, el cierre del coronavirus llegará a su inevitable conclusión. La vida se instalará en una nueva normalidad. Al menos un cambio social resultante de la cuarentena podría hacer maravillas para revitalizar nuestro sentido nacional de familia, fe y comunidad. Consideremos seriamente la posibilidad de restablecer al menos algunas de las leyes de cierre dominicales tradicionales. Una especie de solicitud de estadía en el hogar modificada de un día por semana. Y sigue diciendo el periódico. Tal acción volvería a dedicar nuestra sociedad a un día regular de descanso, comidas familiares, asociaciones cívicas y observancia religiosa. Seguramente se obtendrán muchos beneficios obvios para la fe, la familia y la comunidad a partir del cierre del domingo. Los periódicos están, hermanos, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, empujando, promoviendo, generando conciencia en la gente de lo necesario que es de imponer las leyes dominicales. Y sigue diciendo el periódico. Pero ¿quién imaginó que el comercio y la burocracia se detendrían durante tantos días, semanas y tal vez meses como resultado de un virus mortal? No hay nadie vivo que recuerde concretamente la epidemia de gripe o flu de hace un siglo. Cada baby boom que respira hoy día fácilmente recuerda las limitaciones de la actividad comercial los domingos. Uno podría sugerir que con el coronavirus de hoy estamos en un sentido trágico y cierto reviviendo o volviendo a la historia. Y sigue diciendo el artículo, porque el artículo se llama Si la historia rimara, si la historia se repitiera. Vea lo que sigue diciendo. Por supuesto, dice, habrá mucha oposición arraigada a un domingo renovado para el descanso, la reflexión, la familia, la fe y la comunidad, felizmente inconscientes de que la mayoría de los estados protegieron el día del Señor de la invasión de las grandes empresas durante casi 2 siglos, al tiempo que fomentaron la libre empresa los otros 6 días. Incluso aquellos que afirmaron que el negocio de América es el negocio, estaban dispuestos a conceder un día a la semana por la fe, la familia y el descanso. Y luego dice, y como el título del artículo, ¿verdad? Dice, si la historia rimara, dice, hoy somos testigos de la historia que rima a través de un contagio médico y muchos días de cuarentena. Después de que pase la cuarentena, ¿por qué no podemos imaginar prioridades más altas para 52 domingos total en un año de cenas familiares, reuniones de vecindario y campanas de iglesia?
Sí, dice, ese podría ser el sonido más dulce si la historia rimara o se repitiera. Así que está enfilando, está empujando la crisis religiosa a que, ¿por qué no se vaya imponiendo el domingo como ley dominical? Bueno, mis hermanos, pero ¿qué hablar de la crisis alimentaria? La crisis alimentaria provocada por el coronavirus. Muchas tiendas las estamos encontrando con estantes vacíos por la escasez de productos, debido a que algunos productos no están llegando a las tiendas porque se han suspendido las operaciones agrícolas, se han interrumpido las cadenas de suministro en diferentes países del mundo. Y ahora miren lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, que es la principal organización mundial dedicada a combatir el hambre, miren lo que ha dicho. Nos arriesgamos a sufrir una crisis alimentaria inminente si no se toman medidas rápidas para proteger a los más vulnerables, mantener vivas las cadenas mundiales de suministro de alimentos y mitigar los impactos de la pandemia en todo el sistema alimentario. Bueno, hermanos, con todo lo dicho hasta aquí, no nos cabe la menor duda que esta crisis está llevando al mundo a un estado de calamidad. Ahora surge la pregunta, ¿y por qué Dios lo ha permitido? ¿Por qué Dios ha permitido que el mundo pase por esto? Yo creo que haríamos bien mirarnos en el espejo de la nación judía. Miren lo que le pasó al pueblo judío para que veamos por qué Dios permite estas cosas. Vamos a Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16 y versículos 1 al 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás esposa para ti, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así dice Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, y de sus madres que los dieren a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni sepultados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y con espada y con hambre serán consumidos. Y sus cuerpos servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. ¿No les parece a ustedes, hermanos, mientras leemos, que todo lo que vaticinan los expertos a raíz del coronavirus ya se dio en otras ocasiones, como en este caso con la nación judía? Cuando la gente murió de enferma, cuando la gente, aquí el Señor dice que fueron consumidos de hambre. Mire el versículo 5, porque así dice Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y piedades. Morirán grandes y pequeños en esta tierra. No serán sepultados, ni los plañirán, ni se sajarán, ni se raparán por ellos. Ni partirán pan de luto por ellos para consolarles de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Y mire, aquí hay un distanciamiento social, mire. Asimismo le dice a Jeremías: no entres en casa de convite para sentarte con ellos a comer o a beber. Distanciamiento social, Jeremías. No vayas allá a las reuniones. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría, toda voz de desposado y toda voz de desposada. La pregunta es, ¿por qué todo esto? Versículo 10 y 11. Y acontecerá que cuando anunciares a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué habló Jehová sobre nosotros este mal tan grande? ¿O cuál es nuestra maldad? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Y entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y a ellos se encorvaron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Versículo 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. ¿Por qué vino el hambre? ¿Por qué vino la enfermedad? ¿Por qué vino la muerte? Porque sencillamente, dice, no guardaron la ley de Dios, no quisieron escucharle a Dios. Todas estas crisis que he enumerado, generadas por el coronavirus, Dios ha permitido que lleguen por la misma situación que se dio aquí con el pueblo judío, porque la gente anda tras dioses ajenos, la gente anda tras idolatrías, no han guardado la santa ley de Dios y no han querido escuchar a Dios. Más bien los ministros en los púlpitos le dicen a sus feligreses, malditos los que están bajo la ley, para inducirle a la gente a que no obedezca esa santa ley de Dios. Y por eso hay transgresores del sábado en todas las iglesias guardando el domingo. Han dejado a Jehová. Los reyes de la tierra han bebido ese vino de fornicación de Babilonia e igualmente están en esa apostasía. El Señor dice, el hambre, la muerte y la enfermedad es lo que viene como resultado. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús de todas estas crisis que estamos viviendo? Vamos a Mateo 24, versículos 7 y 8. Mateo 24, versículos 7 y 8. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres. Noten, nosotros hemos visto hasta ahorita solo la enfermedad del coronavirus. Todavía no hemos visto el hambre que está vaticinado que viene. Dice, habrá, dice, hambres y pestilencias. Y luego dice, también terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. El Señor dijo, va a haber hambre y van a haber pestes. Y los de la Organización de las Naciones Unidas dicen, se avecina una crisis alimentaria para el mundo. Y luego el versículo 21, aquí mismo de Mateo 24, Jesús dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Por eso es que esto que estamos mirando, esta crisis del coronavirus, solo es un presagio de la crisis que se avecina. Pero en medio, hermanos, de toda esta crisis, hay algo que nosotros nunca debemos perder. Y es la fe en las promesas de nuestro Dios. Nunca debemos perder en medio de estas crisis la confianza en Dios y su palabra. Oh, mis hermanos, la fe
si nosotros la perdemos, sería la peor calamidad que nosotros podríamos sufrir. Perder la fe en estos tiempos, la confianza en la palabra de Dios, en sus promesas, olvidarnos de eso, esa sería la peor crisis por la cual pudiéramos entrar. Y nos podría pasar lo que le pasó a aquel oficial allá en Israel, que era el brazo derecho del rey Jorán. Ya ustedes han leído esa historia, pero vamos a leerla otra vez. Miren lo que le pasó a ese oficial por no creer en las promesas de Dios, por desconfiar, por no tener fe. Miren ustedes, vamos a Segundo de Reyes capítulo 6. Segundo de Reyes capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 24 en adelante. Dice la palabra: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y la sitiaron hasta que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata, y la cuarta de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Hermanos, algo que no era apto para comer estaba carísimo en ese tiempo, porque había llegado la calamidad, había llegado el hambre, la escasez, lo que estamos viendo ahora. Y miren ustedes, y pasando el rey de Israel, dice, por el muro, una mujer le dio voces y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te voy a salvar yo?, le dijo. ¿Del alfolí o del lagar? Como quien dice, del granero o del lagar, si ahí no hay nada. ¿De dónde te voy a salvar? Si Dios no te puede salvar, ¿cómo yo te voy a salvar?, le dijo el rey. Y viene el rey y le dice, versículo 28, ¿qué tienes? Y ella le dijo: esta mujer me dijo: dame tu hijo y comámoslo ahora, y mañana nos comemos el mío. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos, y al día siguiente yo le dije a ella: dame ahora tu hijo y comámoslo, pero ella ha escondido a su hijo. Wow, hermanos, hasta dónde había llegado esa hambre. Y sucedió, dice, que cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras y pasó así por el muro. Y el pueblo llegó a ver el cilicio que traía interiormente sobre su carne. Y él dijo: así me haga Dios y así me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quedare sobre él hoy. Miren ustedes, el rey de Israel la va a emprender contra el profeta de Dios. Está enojado con Dios por lo que le ha llegado a su nación, a su país, por la calamidad, por el hambre que le ha llegado. La va a emprender contra el siervo de Dios. Y dice que Eliseo estaba sentado en su casa, versículo 32, y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey le envió un hombre, pero antes que el mensajero llegara a él, dijo él a los ancianos: ¿no han visto cómo este hijo del homicida me envía a quitar la cabeza? Dios le reveló al profeta cuál era el plan del rey. Dios le reveló al profeta por qué estaba mandando a ese hombre, el rey. ¿No han visto cómo este hijo del homicida me envía a quitar la cabeza? Mirad pues, dice, y cuando viniera el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pies de su amo? Es que el rey, hermanos, aparte de que había enviado al mensajero, iba detrás para asegurarse de que se cumpliera la orden de quitarle la cabeza al profeta.
Y dice, aún estaba hablando con ellos, versículo 33. Y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? Hermanos, el rey está enojado con Dios. Él dice esto que estamos sufriendo, de que hasta la mujer se está comiendo el hijo de la otra y la otra no le quiere dar el hijo para que ahora se lo coman. Esta calamidad la ha mandado Dios y por lo tanto dice, yo no voy a esperar más si a ti te voy a quitar la cabeza. Pero ¿quién era este? Era un rey del pueblo, hermano, del pueblo elegido de Dios, del pueblo profeso de Dios. Y entonces dice, capítulo 7, versículo 1 y 2, dice que Eliseo dijo estas palabras. Oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová. Mañana a estas horas valdrá una medida de flor de harina un ciclo y 2 medidas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Qué es lo que está diciendo Eliseo? Mañana vuelve el comercio. Mañana las cosas vuelven a la normalidad. Mañana nuevamente va a haber comida. Hermanos, los negocios se hacían en las puertas de las ciudades. Ahí se ponían los vendedores. Mañana, dice el profeta Eliseo, va a haber una medida de flor de harina por un ciclo y 2 medidas de cebada por un ciclo. Mañana. La calamidad se acabó. Mañana Dios va a dar la bendición. Y entonces viene la mano derecha del rey. Versículo 2 dice, y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba, le respondió al varón de Dios y dijo, mira, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y Eliseo le dijo, he aquí que tú lo vas a ver con tus ojos, mas no vas a comer de ello. ¿Qué está pasando con el oficial del rey? No está creyendo a la palabra de Dios. Está dudando de la palabra de Dios. No tiene fe en la palabra. Y dice, solamente que se abran las ventanas de los cielos y que ya caiga todo. Poniendo en duda de que mañana a la puerta de la ciudad va a haber negocio. Nuevamente va a haber alimentación. Mis hermanos. ¿Y entonces qué pasó? Versículos 16 al 20. Saltémonos, vamos a adelantarnos aquí en el relato. Versículos 16 al 20 dice, entonces el pueblo salió. Porque se cumplió, hermano, se cumplió la palabra del profeta, la palabra de Dios. Entonces el pueblo salió y saquearon el campamento de los sirios, que eran los que tenían rodeados a los samaritanos. Y fue vendida, dice entonces, una medida de flor de harina por un ciclo y 2 medidas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey, dice, puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuya mano él se apoyaba. Y le atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, lo que habló cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 medidas de cebada por un ciclo y 1 medida de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, mira, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder tal cosa? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, dice, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. ¿Qué le faltó al oficial? Fe. Le faltó fe. Hermanos, Dios había permitido que su pueblo pasara por aquella calamidad para probarle en su fe. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que en esta crisis del coronavirus y todas las crisis que se han generado, Dios ha permitido que pasemos por ellas y vamos a pasar para que nosotros, hermanos, seamos probados en nuestra fe. Y creámosle a Dios y a su palabra. Creamos en sus promesas.
Y creamos lo que Él ha dicho, que tu pan y tu agua, ¿qué cosa? Estarán seguros. Que venga el hambre, que venga. Que vengan las crisis, que vengan. Que quieran venir, que vengan. Pero hay que confiar en las promesas del Señor. No hay que perder la fe. Lamentablemente este hombre del pueblo de Dios no creyó a Dios, no creyó en su palabra, no tuvo fe, y nosotros vemos su suerte. Miró la bendición, pero no la comió, no la disfrutó. El pueblo mismo pasó encima de él y lo mataron. Porque la gente iba toda emocionada. Unos a traer y otros que ya llevaban para sus casas. Hermanos y hermanas, en esta crisis que estamos pasando, por favor les digo en el nombre de Cristo, creamos a las promesas divinas y creamos a nuestro Dios y aferrémonos de su palabra que Él ha dicho. En esta crisis que estamos pasando, hermanos, lo que se va a poner a prueba en nosotros será la fe y también nuestro carácter. Mire lo que dice la sierva del Señor, Elena White. La humanidad avanza a pasos acelerados hacia la crisis más grande de todos los tiempos, cuando la fe de cada cual será probada hasta lo sumo. Y cuando se desarrollarán una serie de sucesos de tremenda gravitación que sacudirán a la humanidad hasta sus mismas bases. Conflicto inminente, página 4. Noten, la fe de cada uno será probada hasta lo sumo en este proceso de crisis que se va acercando a la crisis más grande de todos los tiempos. Por eso le puse al tema la crisis del coronavirus, un presagio de la crisis que se avecina. La fe de cada uno de nosotros será probada hasta lo sumo, mis hermanos. Pero en la medida en que la mantengamos firme, intacta, en la palabra de nuestro Dios, saldremos adelante de todas las pruebas, de todas las crisis. Y el carácter, miren ustedes lo que dice la sierva del Señor. Es en la crisis, dice, cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada ¿para qué? Para la emergencia. Y la otra fue hallada sin preparación. Estamos en emergencia, hermanos. Y viene todavía más la emergencia. Pero noten ustedes, hay que prepararnos para la emergencia. En esta parábola, dice, de las 10 vírgenes, se mira que unas estaban preparadas y otras estaban sin preparación. Así también dice, hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, va a demostrar si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Palabras del Gran Maestro, página 339. Palabras de vida del Gran Maestro, página 339. Hermanos y hermanas, Dios nos ayude para que el carácter en esta crisis y en lo que viene, hermanos, muestre que está bien arraigado en las promesas divinas. Noten, las vírgenes, las 10 eran de la iglesia del Señor. Pero de las 10, unas estaban preparadas para la emergencia y otras no. Viene una calamidad, dice, repentina e inesperada, algo donde el alma se va a poner cara a cara con la muerte y se va a demostrar si se tiene verdadera fe en las promesas del Señor. Y en relación con el hambre que viene, mire lo que dice la sierva del Señor. El pueblo de Dios, dice, no va a quedar libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Dios, dice, no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos.
El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempo de hambruna. Crisis alimentaria por el coronavirus. Dios ha dicho que Él va a cuidar de nosotros. No nos olvidemos de esto. Muchos seres humanos, dice, de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos, pobres, negros, blancos, van a ser sometidos a la más injusta y cruel servidumbre. Va a haber esclavitud, hermanos. Viene la esclavitud otra vez. Lo vuelvo a leer. Muchos seres humanos de todas las naciones, dice, de todas las clases, grandes y pequeños, ricos, pobres, negros, blancos, serán sometidos a la más injusta y cruel servidumbre. Y los amados de Dios, dice, vamos a pasar días penosos. Algunos encadenados, otros encarcelados, otros sentenciados a muerte, algunos abandonados a propósito para que se mueran de hambre y sed en sombríos calabozos. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Ángeles, dice, van a venir a sus celdas solitarias trayéndoles luz y paz del cielo, y la prisión se va a convertir ¿en qué cosa? En palacio. Gloria al Señor. Conflicto de los siglos, páginas 684 a 685. Mis hermanos, vamos a pasar en esta crisis. No podemos evitarla, donde quiera que vivamos, y las que vienen también. Pero qué hermoso es saber que el Señor nunca nos va a dejar, que el Señor siempre va a proveer. Ahora yo sé que cuando uno lee estas cosas causa temor. Yo tuve que hablar con mi nieto y le tuve que explicar lo que está pasando y lo que va a venir. Tiene 10 años, pero le tuve que decir. Claro, yo se lo presenté desde un punto de vista de un ángel malo que se reveló en el cielo y que vino aquí a la tierra a hacer todos estos daños y que va a hacer más daños y que nosotros pues vamos a pasar por todo esto, pero que el Señor ha prometido que va a estar con nosotros. Uno tiene que explicarle a los niños, porque si no se lo explicamos nosotros, lo van a oír de otro lado de todas maneras. Y tenemos que decírselos. Ahora, ¿que van a sentir temor? Sí, también los grandes tenemos temor. Es normal, hermanos, que sintamos temor, pero Jesús dice cómo se debe enfrentar ese temor. Vamos a mirar cómo Jesús dice que se tiene que enfrentar el temor, hermanos, porque seamos sinceros, estamos hablando aquí de lo que viene y lo que viene, pero ya cuando lo veamos de frente no sabemos, hermanos, cómo es que vamos a reaccionar. Pero ya Jesús nos dice de antemano cómo se tiene que enfrentar el temor. Vamos a Mateo 8. Mateo 8, versículos 23 al 26. Dice: y cuando él hubo entrado en una barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, mas él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, era normal que los discípulos sintieran temor. La crisis, la tempestad por la que estaban pasando no era fácil. Pero Jesús les dice cómo tenían que haber ellos enfrentado esa crisis. Cómo tenían ellos que haber enfrentado ese temor. ¿Cómo les dice Jesús que tenían que haberlo enfrentado? Con la fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Él no dijo: de verdad que la prueba estuvo dura, de verdad que estaba difícil esto de resolver. No,
Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Con la fe en Dios, lo que tal vez hubieran hecho era sacar el agua que se les estaba metiendo en el barco. Era orar. Pero en el miedo se les olvidó la fe, la confianza en el Señor. Y por eso Jesús les dice: el temor se enfrenta con fe, con confianza en Dios. Viene la crisis, viene más fuerte, viene la tempestad, pero igual como los discípulos, hermanos, con fe en el Señor es que la debemos enfrentar. Porque dice la sierva del Señor, se lo pongo acá: acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Evangelismo, página 24. Miren ustedes, vienen más calamidades, más pavorosas, más inesperadas, y estas se seguirán la una a la otra. Así que, habiendo visto esta crisis del coronavirus como un presagio de la crisis que se avecina, surge la pregunta, hermanos: ¿a dónde nos gustaría que nos encuentre la siguiente crisis? ¿Todavía viviendo en la ciudad o viviendo en el campo? ¿No creen ustedes, hermanos, que este es un buen momento para considerar seriamente el comprar una parcela fuera de la ciudad, donde cultivemos nuestros propios productos para comer? Algunos, al igual que este servidor, estamos considerando ciertamente, de una manera seria, abandonar inclusive este país, los Estados Unidos, para vivir fuera de la ciudad en otro país donde el costo de vida sea más favorable, siendo productores y no solamente consumidores. Por supuesto que tenemos que ser guiados por Dios para tomar esa decisión, por la misión que Él nos ha puesto a hacer aquí, como es la de amonestar estas grandes ciudades aquí en el estado de Texas, a través de los medios de comunicación. Pero yo quisiera, hermanos, animarles a que ustedes y yo no vayamos a caer en la trampa cuando esto del coronavirus se mejore. Que no vayamos a caer en la trampa relajándonos y cayendo otra vez en el compraban y vendían como en los días de Lot. Porque ya vimos que vienen más crisis. Cuando esta pase, habrá un break, un descanso. Es más, para octubre las cosas ya van a estar mejor, según el Papa Francisco. Porque su reunión que tenía el 14 de mayo, que es una reunión pero sumamente importantísima con las grandes eminencias del mundo, la trasladó ya para octubre. Así que esa reunión del 14 de mayo será para octubre y él sin duda sabe de que todo va a estar bien para entonces. Esa reunión, pues ya sabemos que es para impulsar más la encíclica Laudato Si, o sea, el cuidado de la casa común, el planeta Tierra, donde se promueve el domingo por ley para cerrar las industrias de trabajo y que se convierte en un día de la familia. Dice el Papa Francisco que si queremos cambiar, dice, a la gente, tenemos que cambiar, dice, la mentalidad de los estudiantes. Para cambiar un pueblo, dice, necesitamos enfocarnos en la mente de los niños, de los estudiantes, y por eso van a llegar a esa reunión grandes personalidades del mundo, para cambiar el sistema educativo a nivel global, para que esté acorde con su encíclica Laudato Si. Hermanos y hermanas, para octubre, según este personaje, las cosas habrán vuelto ya a una nueva normalidad, entre comillas. A lo mejor con cambios ya realizados o ya para realizarse. Pero yo quiero animarles a ustedes, mis hermanos, a que no nos relajemos aquí
y que volvamos a caer en esa rutina, porque como ya pasó el coronavirus, entonces volvamos a la vida de antes como siempre la llevábamos. No, hermanos, no. Hagamos planes ya para salir aún de este país. Porque como dijo aquel pionero adventista, el pastor A.T. Jones, dijo que los americanos desearán dar lo que sea por salir de este país cuando la ley dominical se imponga, y no podrán. Pero yo quiero compartir ya, para ir terminando, una última palabra que nos va a confortar independientemente del país donde estemos. Agarre esta joya bíblica y quédese con ella y manténgala siempre en su mente, independientemente del país donde usted viva. Romanos 8. Romanos 8, versículo 35 al 39. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a su nombre. Hermanos y hermanas, ni el hambre, ni la persecución, ni la angustia, ni la tribulación, ni nada de lo que está predicho que vendrá, nada de eso nos va a separar del amor de Dios. Su amor estará con nosotros. Y Él, así como usted como padre, por el amor que le tiene a sus hijos, no lo deja sin comer, no lo deja sin protección, no lo deja sin vestido. Así es nuestro Dios. No nos va a dejar abandonados. De todo lo que necesitemos, Dios proveerá. Este ha sido hoy un mensaje de advertencia, y recíbalo como tal, porque estamos en un tiempo donde tenemos que dar la advertencia. Voy a cerrar con las palabras de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 6. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 6. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos y hermanas, los predicadores que estamos hablando de estas cosas en forma de advertencia, no nos bajan de alarmistas, de fanáticos, de extremistas y de todos los apodos que nos quieren poner. Pero cuidado, porque también aquí el Señor presenta de unos que son falsos profetas, porque dicen paz y seguridad, cuando lo que viene es destrucción repentina. Si tu pastor te dice, no escuches esa radio, no mires ese canal Advenimiento TV,
No oigas a ese pastor o a ese predicador que ni pastor es y tantas cosas que puedan decir. Hermano, hermana, ese es un falso profeta que no quiere que tú seas advertido. Ese es un falso profeta que está diciendo paz y seguridad cuando lo que viene es destrucción repentina. Mira, mi hermano, déjate guiar por el Espíritu Santo y ponle atención a estos mensajes de advertencia, porque el Señor nos ha dado a algunos el ser perros que ladramos para anunciar el peligro, y no perros mudos que tienen a sus feligreses allí en la ignorancia y no les advierten, bajo aquello de que no hay que ser conspirativos, bajo aquello de que no hay que ser alarmistas. Ahí están dándole solo mensajes de paz y seguridad cuando lo que viene es destrucción repentina. Ya nosotros, dice Pablo, estamos advertidos para que aquel día no nos agarre como ladrón. Gracias a Dios que no somos de la noche, somos del día, y la luz de Cristo brilla sobre nosotros. Por lo tanto, hermanos, lo que toca a nosotros ahora es no dormir como los demás, sino velar y ser sobrios, ser temperantes con todo lo que es bueno y abstenernos completamente de lo malo. Hermanos y hermanas, despertémonos, porque este no es el tiempo de dormir, este es el tiempo de estar listos, porque Jesucristo viene por nosotros. Amado Padre Celestial, nosotros nunca pensábamos que íbamos a pasar por esta crisis, y las que vienen, Señor, pues no sabemos la dimensión en la que van a llegar. Solo sabemos, Padre, que se va a poner más difícil, que las crisis serán cada vez más pavorosas, como dice la sierva del Señor, Elena White, y que serán inesperadas como esta, Señor, que no la esperábamos. Pero Padre, hoy nosotros también hemos oído en tu palabra que lo que nos ha de sostener siempre es la fe, la confianza en tus promesas, la confianza firme en tu palabra. De manera, Señor, que en este día te rogamos, aumenta nuestra fe. Te rogamos, Señor, que nuestra fe pueda ser fuerte y que también nosotros busquemos, Señor, desarrollarla estudiando las Escrituras, meditando en ellas, teniendo más contacto con ellas. Oh Señor, que se cumpla en nosotros de que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que, Señor, en este día estamos dándote las gracias porque has puesto, a raíz de lo que está pasando, la perspectiva de lo que viene, pero has puesto también la manera de cómo tú vas a obrar. Y estamos agradecidos porque desde ya nos garantizas que tu presencia, tu amor y tu protección nos han de acompañar como lo ha sido en el pasado. Así que gracias, rogamos, Señor, porque nuestra fe sea cada vez más firme y duradera. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.